Era un martes tranquilo en el restaurante Maraís Azul. Valérie Delmar paseaba tranquilamente entre las mesas, comprobando el servicio y corrigiendo las servilletas, que los camareros no habían colocado del todo uniformemente. A las 7 de la tarde solo había unos pocos clientes en la sala. Una pareja joven junto a la gran ventana panorámica charlaba tranquilamente sobre el postre, riéndose de vez en cuando de algo propio, y en el rincón más alejado, un anciano con una chaqueta gastada terminaba lentamente su café, mirando el periódico de la tarde y tosiendo de vez en cuando. Lo que más le gustaba a Valeria eran esas veladas tranquilas. En el bullicio de los días ajetreados, cuando todas las mesas estaban ocupadas y los camareros corrían de un lado a otro con las bandejas, no tenía oportunidad de comunicarse realmente con sus invitados. Y era esta interacción, estas animadas conversaciones sobre la comida, sobre la vida, sobre las pequeñas cosas, lo que hacía que su trabajo fuera especial. En esos momentos de tranquilidad sentía que su restaurante no era solo un negocio, no solo una forma de ganar dinero, sino un verdadero lugar de encuentro donde la gente encontraba consuelo, calor y algo parecido a un hogar. Se detuvo en la barra, cogió una copa de vino con las manos y empezó a sacarle brillo con un paño suave. Era una costumbre que había adquirido en los primeros meses del restaurante, cuando el dinero escaseaba y el personal era aún más escaso. Entonces ella misma lavaba los platos, recibía a los clientes y preparaba algunos de los platos. Ahora las cosas iban mucho mejor, pero seguía teniendo la costumbre de sacar brillo a los vasos en sus ratos libres. La calmaba y la ayudaba a pensar. El timbre de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Valeria levantó la vista y vio a Rodrigo, acompañado de un extraño hombre de unos 50 años. Su marido parecía un poco tenso. Ella lo conocía lo suficiente como para reconocer los sutiles signos de agitación, la ligera rigidez de sus movimientos, la forma en que se ajustaba la corbata con dos dedos cuando estaba nervioso y la forma en que se mordía el labio inferior. El compañero de Rodrigo era todo lo contrario. Tranquilo, seguro de sí mismo, con la postura erguida de un hombre acostumbrado a la atención y el respeto de los demás. El hombre recorrió la sala con la mirada de un experto, y Valeria sintió que algo en su interior se apretaba con excitación. ¿Cómo vería su restaurante este hombre tan importante? Bienvenidos al Mare Azul, dijo, dejando rápidamente su copa a un lado y acercándose a ellos con la sonrisa profesional que había practicado durante años. Rodrigo asintió levemente, mientras su acompañante seguía estudiando el interior. Su mirada no era de curiosidad ociosa, sino de juicio profesional. El tipo de mirada que darían las personas que saben de calidad en el servicio y no están acostumbradas a conformarse con la mediocridad. El hombre era de estatura media, pero se sostenía de tal forma que parecía más alto. Su caro traje azul oscuro estaba impecablemente confeccionado. Su camisa blanca estaba impecablemente planchada y su corbata de seda estaba anudada con elegante descuido. Su barba gris bien recortada le daba el aspecto de un profesor universitario o un médico de éxito. Sus modales eran los de un hombre acostumbrado a tomar decisiones y a responsabilizarse de ellas. Osvaldo, te presento a mi mujer, Valeria, dijo Rodrigo, y Valeria pudo detectar una tensión en su voz, como si hablara con voz aprendida. Valeria, él es Osvaldo Castro, mi jefe. Osvaldo extendió la mano para estrechársela, y Valeria se fijó en el caro reloj suizo que llevaba en la muñeca, el enorme anillo de oro que lucía en el dedo anular, y las manos bien cuidadas de un hombre que nunca había realizado trabajos físicos. Su apretón de manos fue firme, pero no ostentosamente fuerte. Es un placer conocerla, señora Del Mar. Rodrigo me ha hablado mucho de usted, dijo con una voz que sonaba sinceramente cortés. Solo espero cosas buenas, sonrió Valeria, reconociendo al instante la habilidad de aquel hombre para hacer que la gente se sintiera a gusto. Pasen, por favor, les acompaño a su mesa. Les eligió un lugar en el centro de la sala, una mesa tranquila para 4 personas, junto a una de las columnas decorativas, desde donde tenían una buena vista de todo el restaurante. Pero la conversación no sería oída por otros clientes. Rodrigo le acercó amablemente una silla a Osvaldo, y éste se sentó, sin dejar de estudiar el entorno con el interés de un hombre acostumbrado a fijarse en los detalles. Las paredes del restaurante estaban decoradas en tonos beige cálidos, con elementos de madera natural, lo que le daba un aire hogareño pero elegante.
Los paneles de madera se alternaban con zonas donde crecían plantas vivas en grandes macetas de cerámica. Ficus, dracaenas y algunas palmeras exóticas que Valeria había seleccionado cuidadosamente en un vivero especializado. La suave luz de las lámparas de mesa, con pantallas de tela natural, creaba un ambiente acogedor y una suave música instrumental. Composiciones de jazz, en un arreglo moderno, salía de unos altavoces ocultos en el techo. En las paredes colgaban fotografías en blanco y negro de la antigua São Paulo, vistas de las calles de los años 50, retratos de ciudadanos de aquella época, coches y tranvías antiguos. Valeria había pasado meses buscando esas fotos, recorriendo anticuarios y colecciones privadas. En un rincón había un bar pequeño, pero bien surtido, con una impresionante colección de vinos, desde los baratos de la zona hasta las caras botellas de importación, que ella seleccionaba personalmente, catando cada vino. «Maravilloso lugar», dijo Osvaldo, desplegando una servilleta almidonada y colocándola ordenadamente sobre su regazo. «Muy acogedor y elegante al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» Valeria les puso agua en vasos altos y les acercó una panera con 3 tipos de pan: blanco, integral y de semillas de girasol, horneados especialmente para el restaurante en la pequeña panadería de al lado. «Este es mi restaurante», dijo sencillamente. «Lo abrí hace 4 años». Rodrigo se atragantó con el agua y tosió, tapándose la boca con una servilleta, mientras Osvaldo levantaba las cejas sorprendido. Tenía una expresión de auténtico asombro. «¿Su restaurante?», preguntó, mirando atentamente primero a Valeria y luego a Rodrigo, que seguía tosiendo. «Lo siento, pero Rodrigo nunca mencionó que fueras la propietaria. Creía que solo trabajabas aquí». Valeria lanzó una rápida mirada a su marido. Estaba estudiando el menú, evitando sus ojos, y sintió una punzada de desconcierto. ¿Por qué no le había dicho a su jefe lo que estaba haciendo? Rodrigo solía estar orgulloso de sus logros. «Quizá no le parezca una información muy interesante para una conversación de trabajo», dijo con una leve sonrisa, decidiendo no centrarse en el extraño comportamiento de su marido. «¿Qué quieres pedir para cenar?» Osvaldo dejó el menú a un lado y la miró detenidamente. Había interés profesional en su mirada. «¿Qué me recomienda?» «Siempre confío en la opinión de la anfitriona. Nadie conoce mejor su cocina». Valeria sintió que sus hombros se relajaban. Siempre le gustaba que los invitados le pidieran su opinión sobre los platos, que confiaran en su elección. Era una señal de respeto a su profesionalidad. «Nuestro pescado a la parrilla está especialmente bueno hoy. Dorada fresca, traída esta mañana directamente del puerto. Lo cocinamos con hierbas provenzales y limón, y lo servimos con verduras al vapor. Y de carne recomendaría los medallones de ternera con salsa de vino blanco. Es una especialidad de nuestro chef Carlos. Compramos la carne a un proveedor de confianza y la condimentamos siguiendo un proceso especial». «Suena excelente», asintió Osvaldo. «Tomaré los medallones. Me gusta la buena carne. ¿Qué vas a pedir tú, Rodrigo?» Rodrigo seguía sin levantar la vista del menú, como si estuviera estudiando su contenido de memoria. «Ya, yo también quiero los medallones», murmuró al fin, sin prestar atención a lo que pedía. Valeria anotó el pedido en su libreta y se dirigió a la cocina, sintiendo la mirada interesada de Osvaldo sobre ella. En la cocina se respiraba el ambiente de negocios habitual mientras el chef Carlos, un hombre corpulento con la calva siempre sudorosa y un tatuaje de un ancla en el antebrazo, dirigía a 2 ayudantes. Algo chisporroteaba y burbujeaba alegremente en los fogones de gas, y el aire se llenaba de una compleja gama de aromas: albahaca, ajo, limón y carne asada. «Carlos, 2 medallones para la mesa junto a la columna», dijo acercándose a su colaborador de toda la vida. «Y cocínalos especialmente bien, por favor. Invitados importantes, ¿comprendes?» Carlos apartó la vista de la sartén, donde estaba cocinando las gambas para otro pedido, y asintió. Había trabajado en el restaurante desde su apertura, y Valeria confiaba plenamente en él. Este hombre entendía la cocina tan bien como ella. Conocía todas sus exigencias en cuanto a la calidad de la comida, y nunca la defraudaba. «Todo saldrá a pedir de boca, patrona», dijo, sacando ya del frigorífico trozos de ternera entreverada. «Hoy la carne está excelente y la salsa está lista. En 20 minutos estará en la mesa».
Mientras se preparaba el pedido, Valeria vigilaba la mesa desde detrás de la barra, fingiendo comprobar el suministro de vino. Osvaldo le contaba algo a Rodrigo animadamente, gesticulando enérgicamente, mientras su marido asentía y tomaba notas en su cuaderno. A veces Osvaldo se detenía a mirar a su alrededor, y su mirada se detenía en los detalles del interior. Fotografías antiguas, lámparas insólitas, una barra con botellas de vino. Valeria intentaba entender de qué hablaban, pero era imposible oír nada concreto. A juzgar por la expresión seria del rostro de Rodrigo y por su postura, se inclinaba ligeramente hacia adelante, escuchando con atención. Estaban hablando de asuntos de trabajo importantes, tal vez de un nuevo proyecto o de un próximo trato. Cuando los platos estuvieron listos, la propia Valeria los llevó a la mesa en una gran bandeja. Osvaldo asintió agradecido, aspirando el aroma que desprendía el plato. Pero Rodrigo solo la miró brevemente e inmediatamente volvió a sus notas. «Buen provecho, caballeros», dijo ella. «Si necesitan algo, díganmelo». Se dirigió a las otras mesas, pero siguió observando de reojo a los invitados importantes. Al cabo de unos minutos, decidió acercarse para preguntarles su opinión sobre la comida. Era un ritual obligatorio para todos los comensales. «¿Qué les parece la cena?», preguntó acercándose a la mesa. «Excelente», dijo Osvaldo, cortando otro trozo de carne y masticándolo con visible placer. «La carne se deshace literalmente en la boca, y la salsa es algo especial, es una compleja gama de sabores. ¿Ha desarrollado usted la receta?». Valeria sintió una oleada de orgullo. Los elogios de un hombre que sabe mucho de buena cocina valen mucho. «Es el resultado de muchos experimentos con nuestro chef», respondió. «Probamos distintas combinaciones de especias y métodos de cocción hasta encontrar el equilibrio perfecto. La salsa tiene un ingrediente secreto, un poco de brandy y tomillo fresco. Se nota la profesionalidad», asintió Osvaldo con aprobación. «¿Dónde estudiaste cocina? ¿Dónde has adquirido experiencia?». Rodrigo levantó la cabeza del plato y miró a su mujer con atención, como si también él se interesara por primera vez por aquella pregunta. Valeria notó su mirada y por un segundo se preguntó por qué su marido, con quien vivía desde hacía 8 años, escuchaba con tanta atención la historia de su pasado. «En ningún sitio a propósito», admitió con sinceridad. «Tengo estudios superiores de economía. Trabajé como contable en una empresa comercial. Pero la cocina siempre ha sido mi pasión, una afición que poco a poco se fue convirtiendo en algo más. Aprendí mucho de mi abuela. Era una cocinera increíble. Conocía los secretos de las recetas antiguas. Y luego desarrollé mis habilidades por mi cuenta, leyendo literatura especializada, viendo programas de cocina, experimentando en casa». «Es increíble», Osvaldo sacudió la cabeza. «No esperaba encontrar semejante nivel de cocina en...». Hizo una pausa, al parecer dándose cuenta de que nunca lo había visto. Hizo una pausa, al parecer dándose cuenta de que sus palabras podían sonar políticamente incorrectas o incluso ofensivas. «¿Un pequeño restaurante familiar?», terminó Valeria con una sonrisa comprensiva. «A menudo oigo comentarios así de los clientes. Mucha gente piensa que la cocina de calidad es prerrogativa de los grandes restaurantes caros con chefs famosos. Pero el tamaño del local no siempre determina la calidad de la comida». Osvaldo se ríe, y su risa suena sincera. «Tenés toda la razón. De hecho, algunos de los mejores platos que he probado se han preparado en pequeños restaurantes familiares. Allí hay alma, ¿sabes? Hay un amor por su negocio, que a menudo falta en los grandes establecimientos comerciales». Valeria sintió que la ligera tensión que había sentido al principio de la velada desaparecía poco a poco. Osvaldo resultó ser no solo un influyente hombre de negocios, sino un agradable conversador. Un hombre que se interesaba de verdad por su trabajo y sabía apreciar la calidad. Los hombres continuaron su conversación de negocios, interrumpiéndose de vez en cuando para disfrutar de la cena. Valeria se acercaba periódicamente a ellos, sirviendo discretamente vino en las copas, retirando los utensilios usados y cambiando los platos. Se dio cuenta de que Rodrigo aún no parecía muy natural. A menudo miraba el reloj, evitaba las pausas largas en la conversación, como si temiera un silencio incómodo. A la hora del postre, y Osvaldo había pedido una especialidad de tiramisú, que la propia Valeria había preparado según una receta de un viejo libro de cocina italiana,
La conversación se hizo más distendida. Rodrigo se relajó un poco, quizá por la copa de buen vino tinto, y Osvaldo se impregnó del ambiente del restaurante. «Sabes», dijo, dejando a un lado la cuchara tras el último bocado de tiramisú, «pocas veces he encontrado un lugar donde todo sea tan armonioso. La cocina, el servicio y el ambiente. Se nota que aquí no trabajan solo para ganar dinero, sino con verdadero amor por el negocio». Se levantó de la mesa y recorrió la sala observando los cuadros de las paredes. Valeria le siguió, dispuesta a responder a las preguntas. «Es una colección interesante», dijo, deteniéndose ante una foto especialmente buena. Una vista de la plaza del centro de la ciudad en los años 60. «¿Son todas de la vieja São Paulo?» «Sí, la mayoría son de los años 50 y 60», confirmó Valeria. «Tardé meses en reunirlas para el restaurante. Recorrí anticuarios, me reuní con coleccionistas privados, incluso fui a ver a un fotógrafo anciano que trabajaba como periodista en aquella época. Creo que estas fotografías crean una atmósfera especial. Nos conectan con la historia de la ciudad. Desde luego, tienes un gran sentido del estilo y de cómo crear una imagen coherente de un lugar», asintió Osvaldo con aprobación. Se volvió hacia ella con expresión de negocios. «Dime, ¿sabes organizar banquetes? ¿Eventos corporativos?» «Por supuesto», se animó Valeria. «Celebramos eventos con regularidad, cenas de empresa, cumpleaños, aniversarios, incluso hemos organizado algunas bodas. La sala tiene capacidad para 40 personas y, si es necesario, podemos reorganizar el mobiliario para tareas específicas». «Excelente», dijo Osvaldo, y había un toque comercial en su voz. «El caso es que dentro de un mes tengo que organizar una cena para mis principales empleados. 20 personas, quizá más. Es un acontecimiento importante. Hablaremos de los resultados del año y de los planes para el futuro. Creo que su restaurante sería perfecto para un acontecimiento así». Valeria sintió una auténtica alegría. Las reservas de empresas no solo eran una buena fuente de ingresos, sobre todo en días laborables no demasiado concurridos, sino también una gran publicidad. Los clientes satisfechos solían recomendar el restaurante a sus amigos y socios. «Estaría encantada de organizar un evento así. Podemos discutir todos los detalles, crear un menú especial teniendo en cuenta sus deseos y las preferencias de los invitados. Tengo experiencia en cenas de empresa». «Estupendo», sonrió Osvaldo. «Entonces me pondré en contacto contigo la semana que viene y hablaremos de ello». Volvieron a la mesa donde Rodrigo estaba sentado, dando vueltas a su copa de vino, pensativo entre las manos. Levantó la vista cuando se acercaron, y Valeria vio algo extraño en su mirada. Una mezcla de ansiedad y cierta lucha interior. «¿De qué estáis hablando?», preguntó con una sonrisa tensa. «Tu mujer ha accedido a organizar una cena de empresa para mis empleados», explicó Osvaldo. «Creo que será un gran acontecimiento». Rodrigo asintió, pero su expresión no se tornó más alegre. Al contrario, a Valeria le pareció que estaba aún más tenso. A la hora de pagar, Osvaldo se negó en redondo a que Rodrigo pagara la cena y sacó su tarjeta de crédito. También le pidió a Valeria una tarjeta de visita y le tendió la suya. Una elegante tarjeta de cartón grueso, con letras en relieve. «En los próximos días me pondré en contacto contigo para hablar del banquete», dijo estrechándole la mano. «Gracias por una velada maravillosa y una cena excelente. Hacía tiempo que no disfrutaba de una comida así». Valeria los acompañó a la salida, viéndolos caminar por la calle nocturna hasta un coche caro aparcado cerca. Osvaldo le dijo algo a Rodrigo, pero su marido siguió caminando en silencio con la cabeza gacha. En el coche se despidieron y Rodrigo se volvió hacia el restaurante. Cuando se dio cuenta de que Valeria seguía de pie en la puerta, levantó la mano y saludó brevemente. Valeria pasó el resto de la velada haciendo las tareas habituales, ayudando a los camareros a limpiar la sala, comprobando la caja registradora y resumiendo los resultados del día. Los ingresos no fueron malos, a pesar del escaso número de comensales. No dejaba de pensar en su cena con Osvaldo. Era agradable conocer a un hombre que apreciaba su trabajo, comprendía las sutilezas de la buena cocina y sabía ser agradecido. Y el banquete que se avecinaba prometía no solo un buen beneficio, sino también la oportunidad de mostrar su mejor cara ante gente influyente.
Lo único que la inquietaba un poco era el extraño comportamiento de Rodrigo. Normalmente estaba orgulloso de su éxito. Le encantaba hablar del restaurante a sus amigos y colegas, traer a conocidos. ¿Por qué no le había dicho a Osvaldo que su mujer era la dueña? ¿Y por qué había estado tan nervioso toda la noche, como si tuviera miedo de algo? La llamada se produjo el jueves por la mañana, mientras Valeria ordenaba las facturas de los proveedores en su pequeño despacho de la primera planta del restaurante. Cogió el teléfono sin apartar los ojos del papeleo. Restaurante Marais Azul, al habla. Señora del Mar, soy Osvaldo Castro. Nos conocimos la semana pasada. Valeria dejó el bolígrafo y se enderezó en la silla. La voz era reconocible. El mismo tono tranquilo y seguro. Por supuesto, señor Castro, me alegro de tener noticias suyas. Le llamo por el banquete del que hablamos. Si no le importa, me gustaría hablar de los detalles. Por supuesto. Valeria sacó un cuaderno y un bolígrafo. Le escucho. El evento está previsto para el día 5 del mes que viene, es decir, el viernes. 20 personas, quizá 22, aún no lo sé con exactitud. Serán mis empleados clave, los jefes de departamento. La hora será sobre las 7 de la tarde. Valeria anotó rápidamente, calculando mentalmente las fechas disponibles. La quinta caía en un día no demasiado ajetreado, lo cual era una suerte. Estupendo. ¿Y cuáles son tus sugerencias de menú? ¿Será una cena completa o un buffet? Definitivamente una cena completa. La gente vendrá a deshoras, tendrán hambre. Además, estamos planeando discutir temas serios, por lo que necesitamos un ambiente relajado, la oportunidad de sentarse a la mesa. Lo comprendo. Tengo varias opciones de menú para eventos corporativos. Puedo ofrecer cocina europea, platos brasileños o una mezcla de ambos. Osvaldo se quedó callado unos segundos. ¿Qué me recomienda? Teniendo en cuenta las particularidades del evento. Valeria se lo pensó. Una cena de negocios requería un enfoque especial. Los platos no debían ser demasiado exóticos para complacer a todos los invitados, pero al mismo tiempo lo bastante refinados para impresionar. Sugeriría cocina europea con elementos de la brasileña. Empecemos con aperitivos ligeros, brusqueta con tomates y albahaca, canapés con salmón. Para los platos calientes, medallones de ternera, que tanto te gustaron, y pescado a la parrilla para los que prefieran el marisco. De guarnición, arroz con verduras y patatas dauphin. De postre, tiramisú y un plato de frutas. Me parece excelente, aprobó Osvaldo. ¿Y las bebidas? Incluiremos cócteles de bienvenida, vino blanco y tinto para la cena, café y té para el postre. Si necesitamos licores, podemos añadir más. Creo que nos ceñiremos al vino. Al fin y al cabo, es un evento de trabajo. Valeria siguió anotando, imaginando ya cómo sería el banquete. 20 personas. Eso era casi la ocupación completa de la sala, lo que significaba un buen beneficio. ¿Hay alguna petición especial para el servicio? ¿Decorar la sala? Nada en especial. Lo principal es crear un ambiente de negocios pero agradable. La gente debe sentirse cómoda. Por supuesto, tengo experiencia en la organización de este tipo de eventos. Disponemos las mesas de modo que todos los invitados puedan verse y oírse, pero dispongan de espacio suficiente. Iluminación tenue, música suave. Eso está muy bien. ¿Y el coste? Valeria calcula rápidamente el coste de la comida, el personal y el alquiler de la vajilla. Siempre calcula los eventos corporativos con un pequeño margen. Los clientes están dispuestos a pagar por un servicio de calidad. Con toda la comida, las bebidas y el servicio, serían 150 reales por persona. Si hay 22 invitados, entonces 3.300. Aceptable, aceptó Osvaldo de inmediato. ¿Cuándo necesita el pago por adelantado? Suelo pedir el 50% una semana antes del evento. El resto, el día del banquete. Trato hecho. Te transferiré el dinero a tu cuenta. ¿Puedes enviarme los detalles a mi correo electrónico? Valeria dio su dirección de correo electrónico profesional y volvió a aclarar los detalles. Osvaldo resultó ser un cliente puntual. Hizo preguntas concretas, tomó decisiones rápidas, no regateó el precio. Señor Castro, ¿puedo aclararle si mi marido estará entre sus invitados? ¿Rodrigo? Sí, por supuesto. Es uno de mis empleados clave. Valeria sonrió. Así que Rodrigo asistiría al banquete en su restaurante.
Me pregunto qué les dirá a sus compañeros que su mujer es la dueña del local. Quizá por fin deje de ocultarlo. Después de hablar con Osvaldo, el humor de Valeria había mejorado considerablemente. Un gran pedido en un día no demasiado ajetreado significaba un buen beneficio y la oportunidad de demostrar sus habilidades profesionales. Además, siempre era un placer cocinar para gente que apreciaba la comida de calidad. Bajó a la sala donde los camareros se preparaban para el turno del almuerzo. Tenía que discutir los detalles del menú con Carlos, pedir productos adicionales, pensar en el plan de servicio. Carlos, vamos a celebrar un gran banquete el mes que viene, dijo al entrar en la cocina. 20 personas, cocina europea. El cocinero hizo una pausa en su tarea de cortar verduras y la miró con interés. ¿Qué vamos a cocinar, patrona? Valeria enumeró el menú y Carlos asintió, calculando mentalmente la cantidad de comida y el tiempo de cocción. Medallones para 20 personas es serio, dijo. Tendremos que encargar buena carne con antelación. Y el tiramisú tampoco será un problema si lo preparas el día anterior. Exacto. Haré una lista de todo lo que necesito y lo encargaré a los proveedores. Y tú piensas si necesitamos un ayudante más ese día. No estaría mal, aceptó Carlos. 20 raciones a la vez es mucho trabajo. Valeria pasó el resto del día planeando el banquete. Elaboró una lista detallada de los alimentos. Pensó en la disposición de las mesas en el salón y en los detalles del servicio. Un acontecimiento así requería una preparación minuciosa. No podía permitirse el más mínimo error. Por la noche, cuando Rodrigo volvió del trabajo, decidió comunicarle el encargo. Su marido estaba sentado en el salón, mirando algo en su tableta, con aspecto cansado. ¿Qué tal estás?, le preguntó ella sentándose a su lado en el sofá. Bien. Mucho trabajo, murmuró él, sin apartar los ojos de la pantalla. Tengo buenas noticias. Tu jefe ha reservado un banquete en el restaurante. Para 20 personas. Rodrigo levantó la vista y Valeria vio sorpresa en sus ojos. O quizá algo más. ¿Osvaldo ha reservado un banquete? ¿Dónde? En mi casa, claro. Lo hemos hablado hoy por teléfono. El día 5, una cena de empresa para empleados clave. Rodrigo dejó el portapapeles y se volvió hacia ella. Sí, vamos a celebrar una cena de empresa el mes que viene, anunció Osvaldo en la reunión de planificación. ¿Y qué? No dijo dónde iba a ser. Dijo que encontraría un sitio. No pensé que sería en tu restaurante. Había algo extraño en la voz de Rodrigo. No era ni sorpresa ni preocupación. Valeria miró a su marido con atención. ¿Qué tiene de malo? Al contrario, me parece estupendo. Asistiréis al banquete en mi restaurante. Podré daros de comer especialmente bien. Rodrigo intentó sonreír, pero era una sonrisa tensa. Claro que es estupendo. Es que es inesperado. Por cierto, tu jefe es un hombre muy agradable y sabe mucho de comida. Pidió un buen menú. No regateó el precio. Sí, Osvaldo. Es muy buen gerente. Rodrigo volvió a coger la tableta, claramente deseoso de poner fin a la conversación. Valeria permaneció sentada a su lado un rato más, pero era evidente que su marido no tenía ganas de conversación y se fue a la cocina a preparar la cena. En los días siguientes, Valeria se lanzó de cabeza a la preparación del banquete. Encargó los mejores cortes de ternera al carnicero, acordó con el proveedor de pescado la compra de doradas frescas, compró vinos de calidad, elaboró un detallado plan de servicio y asignó tareas a los camareros. Rodrigo, mientras tanto, se había vuelto aún más silencioso. Llegaba tarde del trabajo, cenaba en silencio y se acostaba temprano. A las preguntas sobre negocios respondía con una sola palabra. Valeria lo atribuyó al cansancio. Últimamente tenía mucho trabajo. Una semana antes del banquete llegó el anticipo de Osvaldo, exactamente la mitad de lo acordado. Junto con la transferencia había una breve carta. Estoy deseando que llegue nuestro evento. Estoy segura de que todo estará al más alto nivel. Valeria le enseñó la carta a Rodrigo durante el desayuno. Mira qué educado es tu jefe. Y puntual, transfirió el dinero justo a tiempo. Rodrigo asintió, masticando su tostada, y no dijo nada. Valeria se estaba acostumbrando a su reticencia, pero a veces resultaba molesta. 3 días antes del banquete, celebró un ensayo con el personal. Dispusieron las mesas, ensayaron el servicio de los platos, comprobaron el servicio. Carlos preparó porciones de prueba de todos los platos, y Valeria quedó satisfecha con los resultados. Todo está perfecto,
dijo probando los medallones. La carne está perfecta, la salsa también. Creo que los invitados estarán encantados. El día del banquete, Valeria llegó al restaurante por la mañana temprano. Había mucho que hacer: decorar la sala, preparar la comida, dar instrucciones al personal. La emoción era agradable, como antes de cualquier acontecimiento importante. Rodrigo se puso a trabajar como de costumbre, deseándole buena suerte. Aún parecía un poco tenso, pero Valeria decidió que era normal. No todos los días se cenaba con el jefe en el restaurante de la esposa. Por la noche todo estaba listo. Las mesas estaban impecables. Las flores en los jarrones eran frescas. La iluminación estaba preparada. Kalush había comprobado toda la comida. Los camareros habían recibido las últimas instrucciones. Valeria se puso su mejor vestido, azul oscuro, austero pero elegante, y se preparó para recibir a los invitados. Tras la conversación con Osvaldo y la confirmación del banquete, la vida en la familia del Mar pareció cambiar de ritmo imperceptiblemente. Al principio Valeria no le prestó atención. La preparación del evento empresarial le ocupaba demasiada energía y tiempo, pero poco a poco empezó a notar que algo iba mal. Rodrigo empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Solía llegar sobre las 7 de la tarde, a veces un poco más tarde si trabajaba hasta tarde. Ahora el reloj marcaba las 8, las 9 y a veces las 10 cuando por fin llegaba a su piso, en una zona tranquila de la ciudad. Cuando se le pregunta por los motivos de los retrasos, responde lo mismo: mucho trabajo, preparación de la fiesta de empresa, reuniones con clientes. Osvaldo se ha marcado objetivos ambiciosos para el próximo trimestre, explicó, quitándose la chaqueta y colgándola en el pasillo. Tengo que trabajar hasta tarde para tenerlo todo hecho. Valeria sintió mientras preparaba la cena o calentaba lo que había hecho antes. Se dio cuenta de que trabajar para una empresa que vendía equipos médicos podía ser imprevisible, tanto si se trataba de una entrega urgente como de un problema inesperado de un cliente. Además, se acercaba la fiesta de empresa, y ese tipo de acontecimientos siempre aumentan el nerviosismo de los directivos. Pero no solo había cambiado el momento de volver a casa. Rodrigo reaccionaba de forma diferente a sus llamadas y mensajes. Antes respondía con bastante rapidez, aunque estuviera ocupado. Ahora su teléfono no estaba disponible a menudo, y respondía a los mensajes horas más tarde, con frases cortas. Ocupado, te llamo luego, en una reunión. Una mañana Valeria le llamó sobre las 11 para comprobar si estaría en casa para comer, ya que tenía previsto cocinar su plato favorito, paella con marisco. La persona que llama no está disponible temporalmente, decía el contestador. Volvió a intentarlo media hora más tarde, y el resultado fue el mismo. A la 1 escribió un mensaje. Rodrigo, ¿dónde estás? He hecho paella. Espero la cena. La respuesta no llegó hasta las 4 de la tarde. Lo siento, estaba en una negociación importante. Mi teléfono se quedó sin batería. Es demasiado tarde para llegar a casa. Valeria frunció el ceño, mirando la pantalla. Rodrigo nunca se olvidaba de cargar el móvil. Era casi un hábito compulsivo. Siempre llevaba consigo un cargador portátil y lo recargaba a la primera oportunidad. Un teléfono sin cargar es dinero perdido, decía a menudo. Aquel día cenó sola, comiendo lentamente la paella fría y reflexionando sobre lo extraño del comportamiento de su marido. Quizá era demasiado desconfiada. Quizá realmente tiene mucho trabajo. Al fin y al cabo, los equipos médicos son un asunto serio. No se puede holgazanear ahí. Pero las señales de alarma se acumulaban. Rodrigo dejó de hablar de su trabajo en detalle como solía hacerlo. Antes podía hablar durante media hora de un cliente difícil o de un negocio interesante, quejarse de sus colegas, compartir sus planes. Ahora sus respuestas son secas y generales. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, le preguntó Valeria durante la cena. Normal. Mucho trabajo, respondió él sin levantar los ojos del plato. ¿Y cómo van los preparativos de la fiesta de empresa? Lentos. Osvaldo lo está supervisando todo. La conversación solía apagarse a partir de ahí. Rodrigo encendía la televisión o cogía el teléfono, claramente sin ganas de continuar la conversación. Valeria sintió que un muro invisible crecía entre ellos. Especialmente extraña era su actitud con el teléfono en casa. Antes lo dejaba tranquilamente sobre la mesa. Lo ignoraba si sonaba durante la cena o viendo una película. Ahora el teléfono siempre estaba con él,
en el bolsillo, en la mano, en la mesilla de noche, boca abajo. Cuando le llegaban mensajes, cogía rápidamente el aparato y los leía, tapando la pantalla con la mano. ¿De quién es?, le preguntó una vez Valeria, al ver que tecleaba algo a toda prisa. Asuntos de trabajo, murmuró Rodrigo, guardándose el teléfono en el bolsillo. La ansiedad en el alma de Valeria crecía lentamente, como el agua que sube en una inundación. Al principio eran cambios apenas perceptibles que podían ignorarse. Luego se hicieron más evidentes, pero aún explicables. Y ahora ya era difícil ignorar lo que estaba ocurriendo. Intentó encontrar explicaciones racionales. Tal vez Rodrigo tenía problemas en el trabajo con los que no quería molestarla. Tal vez Osvaldo está realmente cargando al personal antes de una importante fiesta corporativa. Tal vez su marido estaba cansado y necesitaba intimidad. Pero en el fondo de su alma había un pensamiento que intentaba mantener fuera de su conciencia. La idea de que el motivo del cambio podría ser algo totalmente distinto. El punto de inflexión llegó el miércoles, 15 días antes del banquete. Valeria acababa de comprobar el reparto de comida y se dirigía a su despacho cuando Liliana Monteiro, su mejor amiga desde la universidad, apareció en la puerta del restaurante. Liliana trabajaba como contable en una pequeña empresa de construcción cercana y a veces se dejaba caer por el restaurante para comer o simplemente charlar. Hoy tenía una expresión inusual en la cara, una mezcla de determinación y torpeza, como alguien que tiene una noticia desagradable que contar. «Hola, Val», dijo sonriendo con inseguridad. «¿No estás ocupada? ¿Puedo hablar contigo?» «Claro, pasa», señaló Valeria una mesa en un rincón de la sala. «¿Quieres café?» «Venga». Se sentaron a la mesa y Valeria pidió un café al camarero. Liliana jugueteaba nerviosa con la correa del bolso y obviamente no sabía cómo empezar la conversación. «¿Ocurre algo?», preguntó Valeria estudiando el rostro de su amiga. «Hoy estás rara». Liliana suspiró y la miró a los ojos. «Val, no sé si debería hablar de ello. Quizá me equivoqué. Quizá no era lo que yo creía». A Valerie le dio un vuelco el corazón. Un comienzo de conversación así presagiaba problemas. «Dilo de una vez. ¿Qué has visto u oído?» El camarero trajo café y Liliana esperó a que se alejara. Entonces se inclinó sobre la mesa y habló en voz baja. «Anteayer estuve en el Garden Mall. Estaba comprando un regalo de cumpleaños para mi sobrina. Y allí vi a Rodrigo». Valeria sintió que los músculos de sus hombros se tensaban. Todavía no había nada extraño. El centro comercial Garden no estaba lejos de la oficina de la empresa de Rodrigo. Bien podía haber ido allí por negocios. ¿Y qué? No estaba solo, continuó Liliana, sin apartar la mirada. Había una mujer con él, una mujer joven, de unos 25 o 30 años, guapa, bien vestida. Valeria tomó la taza de café, pero sus manos temblaron ligeramente. Volvió a dejar la taza en el platillo sin dar un sorbo. Tal vez era una colega, una clienta. Había muchas mujeres en el trabajo. Tal vez, asintió Liliana con cautela. Pero no parecían colegas. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. Explícamelo con más precisión. Liliana guardó silencio un momento, buscando palabras. Caminaban muy cerca el uno del otro. Ella le tocó la mano cuando dijo algo, y él le sonrió de una forma que hacía mucho tiempo que no sonreía en casa, al menos no cuando los veía juntos. Valeria sintió que algo frío se derramaba en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. «Lily, tal vez hayas malinterpretado la situación. Rodrigo es un hombre sociable, es amable con todo el mundo, especialmente con los clientes». «Puede ser», repitió su amiga. «Eso es lo que pensé al principio. Pero luego entraron en una joyería, juntos». Las últimas palabras sonaron como una frase. Valeria miró fijamente a Liliana, intentando dar sentido a lo que había oído. «¿La joyería? ¿Estás segura?» «Totalmente. Incluso la seguí para asegurarme. Estaban ante un escaparate de joyas. El vendedor les estaba enseñando algo. La chica se estaba probando un anillo. El mundo alrededor de Valeria pareció temblar. Rodrigo estaba en una joyería con una mujer extraña probándose anillos. Ya era difícil explicar esto como una relación comercial. Quizá estaba comprando un regalo para mí. Valeria intentó encontrar una explicación lógica, aunque se dio cuenta de que sonaba poco convincente. «Se acerca nuestro aniversario de boda». Liliana negó con la cabeza. «Val,
Tu aniversario es dentro de 5 meses. Y entonces, ¿por qué iba a llevar a otra mujer a elegir un regalo para su esposa? Valeria permaneció en silencio, girando lentamente la taza de café entre sus manos. Los pensamientos revoloteaban en su cabeza como pájaros en una jaula. Cada explicación que se le ocurría chocaba contra la lógica. Lily, ¿qué pasó después? ¿Compraron algo? No lo sé. Me fui. Me daba vergüenza mirar. Pero Val, definitivamente parecían una pareja. No como colegas o socios de negocios. Las amigas permanecieron sentadas en silencio durante unos minutos. Valeria intentaba ordenar sus pensamientos y Liliana estaba claramente arrepentida de haber sacado el tema. Siento habértelo dicho, dijo por fin Liliana. Quizá no debía hacerlo, pero pensé que debías saberlo. No, hiciste lo correcto, replicó Valeria, aunque por dentro estaba furiosa. Era mejor saber la verdad, fuera cual fuera. ¿Qué vas a hacer?, se preguntó Valeria. ¿Qué podía hacer? ¿Hacer un escándalo basándose en las palabras de su amiga? ¿Exigir una explicación? ¿Y si todo es un malentendido? Por ahora nada, voy a mirar, voy a pensar. Quizá hubiera una explicación sencilla. Liliana asintió, pero había simpatía en sus ojos. Si necesitas algo, llámame. Cuando quieras. Cuando su amiga se hubo marchado, Valeria permaneció sentada a la mesa durante largo rato, terminando su café frío. Las palabras de Liliana daban vueltas en su cabeza, superpuestas a sus propias observaciones de las últimas semanas. El regreso tardío, el teléfono inaccesible, la reticencia a hablar de trabajo, la desconfianza constante. Todo podía ser una mera coincidencia, pero también podían ser signos de lo que más temía. El resto del día transcurrió como un borrón. Valeria hizo lo de siempre: revisar la cocina, comunicarse con los proveedores, resolver los problemas del momento. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la historia de Liliana. Rodrigo con una joven en una joyería. ¿Cómo explicarlo? Por la noche su marido llegó a casa sobre las 9. Valeria lo recibió en la cocina, donde estaba preparando la cena. Parecía cansado, pero no más de lo habitual estos días. ¿Qué tal estás?, le preguntó dándole un beso en la mejilla. Bien. ¿Y tú? Mucho trabajo. Cansado. Rodrigo se sentó a la mesa y Valeria le puso delante un plato de pescado y verduras. Comieron en silencio durante un rato. Por fin Valeria se atrevió a hacer una pregunta. ¿Qué hacías anteayer por la tarde? Llamé, pero el teléfono no estaba disponible. Rodrigo levantó la vista de su plato. Por un segundo algo parecido a la confusión relampagueó en ellos. Antes de ayer, tenía una reunión con un cliente. En la ciudad, lejos de la oficina. Mala recepción. ¿Dónde exactamente?, preguntó Valeria en un tono lo más inocente posible. En una zona industrial. Una fábrica de algún tipo. ¿Por qué lo pregunta? Valeria se encogió de hombros. Simple curiosidad. ¿No es que últimamente no me cuenten muchos detalles de tu trabajo? Rodrigo volvió a mirar su plato y no dijo nada más. Pero Valeria notó que los músculos de su mandíbula se tensaban. Estaba mintiendo. Ella lo notaba. La mentira sobre la fábrica en el distrito industrial no encajaba con la historia de Liliana sobre el centro comercial. Claro que su amiga podía haberse equivocado de día, o Rodrigo podría haber estado en el centro comercial de camino a ver a un cliente. Pero entonces, ¿por qué no lo había mencionado? Aquella noche Valeria no pudo dormir en mucho tiempo. Tumbada junto a su marido, que dormía plácidamente, pensó en lo que le estaba pasando a su matrimonio. 8 años juntos son muchos. Creía conocer a Rodrigo como a la palma de su mano, pero ahora el hombre que estaba a su lado le parecía casi un extraño. Quizás se estaba volviendo loca de sospecha. Quizá leía demasiados detectives y veía intrigas por todas partes. Tal vez Rodrigo tuviera realmente mucho trabajo que hacer, y el encuentro con la mujer en el centro comercial no fuera más que una coincidencia que Liliana había malinterpretado. Pero la intuición sugería otra cosa. La intuición femenina que los hombres ridiculizan tan a menudo, pero que rara vez se equivoca en cuestiones de engaño. Valeria pasó los días siguientes en un estado de tensa expectación. Observaba atentamente el comportamiento de Rodrigo, analizando cada palabra, cada gesto. Los retrasos continuaban. El teléfono seguía sin estar disponible. Pero ahora sabía a qué atenerse. Una noche, mientras Rodrigo se duchaba, su teléfono emitió un mensaje. Valeria miró la pantalla y vio el nombre Estefanía
y el comienzo del mensaje. Esperándote mañana en el mismo sitio. Su corazón latió más deprisa. Estefanía. Aquel nombre no le decía nada. Rodrigo nunca había mencionado a una mujer con ese nombre entre sus colegas. Y la frase mismo lugar sonaba demasiado íntima para una relación de trabajo. Cuando su marido salió de la ducha, ella intentó parecer la de siempre. «Tienes un mensaje», dijo señalando su teléfono. Rodrigo cogió rápidamente el aparato y leyó el mensaje. Una expresión de fastidio apareció en su rostro. «Sutunam». «Asuntos de trabajo», murmuró, guardando el teléfono en la mesilla de noche. «¿De quién es?», preguntó Valeria con la mayor inocencia posible. «De una compañera, Estefanía, de Recursos Humanos». Valeria asintió, pero se le cerraron las tripas. Así que Estefanía era realmente su colega. Pero entonces, ¿por qué parecía tan incómodo? ¿Y qué significaba la frase «en el mismo lugar»? Por la noche volvió a no poder dormir, repitiendo en su cabeza todos los acontecimientos de las últimas semanas. Las piezas del rompecabezas se iban sumando poco a poco hasta formar una imagen que ella no quería ver. El regreso tardío a casa, los mensajes secretos, los encuentros en la joyería con la joven, las mentiras sobre su paradero. Valeria cerró los ojos e intentó imaginar que estaba equivocada, que mañana Rodrigo le confesaría que estaba preparando una sorpresa para su aniversario de boda y que por eso actuaba de forma tan extraña, que Estefanía le estaba ayudando a elegir el regalo y que los encuentros en el centro comercial eran precisamente para eso. Pero incluso en sus propias fantasías, esta explicación sonaba poco convincente. Había demasiadas coincidencias, demasiadas rarezas, y lo más importante, el propio Rodrigo había cambiado. Se había convertido en otra persona, fría y distante. Valeria se puso de lado y miró a su marido dormido. En la penumbra, su rostro parecía extraño. ¿Era capaz de traicionar a aquel hombre con el que había compartido el lecho durante 8 años? ¿Se había convertido su matrimonio en una farsa? Se levantó por la mañana con una decisión firme. Tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Vivir en la ignorancia se estaba volviendo insoportable. La decisión de averiguar la verdad le llegó a Valeria de forma inesperada, como suelen ocurrir con las decisiones importantes. No había planeado ninguna búsqueda ni inspección. Acababa de recoger la colada el sábado por la mañana, cuando Rodrigo se había ido a jugar al fútbol con sus amigos. Este partido semanal era una de las pocas tradiciones que no había cambiado en las últimas semanas. Valeria revisaba habitualmente los bolsillos de sus camisas y pantalones antes de enviarlos a la lavadora. Allí solía haber pequeñas cosas, monedas, clips, a veces tarjetas de visita olvidadas o notas con números de teléfono de clientes. En el bolsillo de la camisa blanca que Rodrigo llevaba el miércoles, sus dedos buscaron un papel doblado. Lo desdobló, sin esperar nada interesante. Era un cheque del Café Delicia, un pequeño local en el centro de la ciudad, conocido por sus postres y su ambiente romántico. Valeria conocía el lugar. Rodrigo y ella habían ido varias veces en los primeros años de su matrimonio. El recibo decía: 2 capuchinos, un trozo de tarta de chocolate, tiramisú. La fecha era miércoles, la hora las 14:30. La cantidad era pequeña, pero eso no era lo importante. Lo importante era que el miércoles a las 3:30 de la tarde, Rodrigo, según él, estaba en una importante reunión de negocios con representantes de un gran hospital, que duraría hasta la noche. Valeria estaba sentada en la cama, con el cheque en la mano y tratando de encontrar una explicación razonable. Tal vez la reunión tenía lugar en una cafetería, pero Delicia no era el lugar adecuado para negociaciones comerciales serias. Demasiado acogedor, demasiado íntimo, demasiado ruidoso para hablar de contratos de equipos médicos. Además, una reserva para 2 no encajaba en una reunión de negocios. Si hubiera sido una reunión de negocios con varias personas, el cheque habría sido por más dinero. Y 2 capuchinos y 2 postres era claramente una cita romántica. Volvió a mirar la fecha. Miércoles. Había llamado a Rodrigo sobre las 3 de la tarde de ese día, para saber si llegaría al banco antes de que cerrara. El teléfono no estaba disponible. Ahora estaba claro por qué. A las 3:30 estaba en un café con alguien con quien no podía hablar delante de su mujer. Valeria sintió todo frío en su interior.
Esto ya no era solo una sospecha basada en las historias de Liliana. Era una prueba tangible de que Rodrigo la engañaba. Tal vez no la engañaba todavía, pero definitivamente se veía con otra mujer y lo ocultaba. Sacó una foto del cheque con el móvil, dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Que se quedara como estaba. Aún no estaba preparada para una confrontación abierta. Necesitaba más información. Rodrigo volvió del fútbol hacia el mediodía, cansado y satisfecho como siempre. Se duchó, se puso la ropa de casa y se sentó a desayunar en la cocina. Valeria estaba haciendo sus tortitas favoritas, intentando parecer normal. ¿Qué tal el partido?, le preguntó, poniéndole un plato delante. Ganamos 3-1, respondió Rodrigo, untando mermelada en una tortita. He marcado un gol. Me alegro por ti. Desayunaron en relativo silencio. Rodrigo hojeaba las noticias deportivas en su tableta, comentando de vez en cuando los resultados de los partidos de fútbol. Valeria asentía y asentía, pero sus pensamientos estaban en otra cosa. Rodrigo decidió por fin. ¿Te acuerdas de que el miércoles estuviste en la reunión con el hospital? Él levantó la vista de la tableta y ella vio que su rostro se tensaba por un segundo. Sí, me acuerdo. ¿Por qué? Te llamé esta tarde. Quería pedirte que vinieras al banco. Tu teléfono estaba fuera de cobertura. Era una reunión importante, así que lo apagué para evitar distracciones. Tienen normas estrictas sobre las conversaciones. Rodrigo hablaba con calma, pero Valeria notó que evitaba su mirada, concentrado en la pantalla de la tableta. ¿Y dónde era la reunión? En su edificio administrativo, en el centro. ¿Cuánto duró? Prácticamente todo el día, desde el almuerzo hasta la noche. Un contrato muy serio, se discutieron muchos matices. Valeria sintió, pero por dentro todo hervía. Está mintiendo otra vez. Todo el día en la reunión, y al mismo tiempo sentada en un café con alguien, comiendo postres y bebiendo café. Mentira tras mentira, y cada vez más descaradas. Después de desayunar, Rodrigo se acomodó en el sofá para ver el fútbol, y Valeria se ocupó de las tareas domésticas. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al cheque que había encontrado. ¿Qué hacer ahora? ¿Hacer un escándalo ahora mismo? ¿O reunir más pruebas? Su intuición le decía que no debía darse prisa. Si Rodrigo está haciendo trampas, lo negará hasta el último momento. Necesitamos más pruebas que el cheque del café. Podría explicarse por un encuentro con un colega o un amigo, pero se estaba haciendo insoportable esperar en paz. Cada día de incertidumbre era una agonía. Cada llegaré tarde al trabajo resonaba con dolor en mi corazón. Cada explicación evasiva aumentaba la certeza de que el matrimonio se desmoronaba. Aquella noche, mientras veían la película, Valeria decidió hablar directamente. Ni acusaciones, ni reclamaciones, solo una pregunta abierta. Tal vez Rodrigo se lo diría a él mismo si sentía que el secreto había salido a la luz. Rodrigo, necesito preguntarte algo, le dijo durante la pausa publicitaria. Él no apartó la vista de la pantalla, masticando sus patatas fritas. ¿Estás saliendo con alguien? La pregunta sonó más baja de lo que ella pretendía, pero Rodrigo la oyó. Se volvió hacia ella con cara de sorpresa. ¿Qué? Te pregunto si me estás engañando. Se miraron a los ojos durante unos segundos. La cara de Rodrigo mostraba sorpresa y luego indignación. Valeria, ¿qué tontería es esta? ¿De dónde salen esas preguntas? Ha cambiado. Llegas tarde, no contestas al teléfono, no hablas de trabajo. Actúas como un hombre que tiene secretos. Rodrigo dejó la bolsa de patatas fritas a un lado y se giró para mirarla. Tengo mucho trabajo, ya te lo he explicado. Osvaldo se ha puesto metas ambiciosas, así que tengo que trabajar duro. Shirley, ¿por eso tu teléfono está siempre fuera de tu alcance? No todo el tiempo, a veces. Cuando estoy en reuniones importantes. Rodrigo, encontré un cheque del Café Delicia en el bolsillo de tu camisa. Es del miércoles. Dijiste que estuviste en una reunión de negocios todo el día. La cara de mi marido cambió. Sorprendido, luego receloso, luego algo parecido a la ira. ¿Estás revisando mis bolsillos? Estaba recogiendo la colada. Por casualidad encontré un cheque para dos de un café romántico, fechado en la época en que supuestamente estabas en negociaciones de negocios. Rodrigo se levantó del sofá y se paseó por la habitación. Permaneció en silencio unos minutos.
pensando claramente en una explicación. De acuerdo. Efectivamente, estuve en el Delicia. Pero no solo. A Valeria se le aceleró el corazón. ¿Por fin se estaba sincerando? ¿A quién? A una colega, Estefanía, de Recursos Humanos. Tenía un problema personal y pidió hablar. Nos encontramos en nuestro descanso para almorzar. Estefanía. El mismo nombre del mensaje de su teléfono. Valeria sintió que las entrañas se le apretaban de celos y dolor. ¿Y de qué hablaron? De sus problemas personales. Estaba pasando por un divorcio y necesitaba apoyo. No podía decirle que no a una compañera en un momento de necesidad. ¿Por qué no me lo contaste enseguida? Rodrigo se encogió de hombros. No quería molestarte con problemas ajenos. Además, Estefanía me pidió que no le contara a nadie lo del divorcio. La explicación sonaba razonable, pero algo en ella no cuadraba. Si solo era el apoyo amistoso de una colega, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué mentir sobre una reunión de trabajo? Rodrigo, te lo pregunto sin rodeos. ¿Tienes una aventura con esa tal Estefanía? No, levantó la voz, cosa que rara vez ocurría. Dios mío, Valeria, ¿cómo puedes pensar eso? 8 años de matrimonio y no confías en mí. Yo quiero confiar en ti, pero tu comportamiento últimamente no inspira confianza. ¿Mi comportamiento? Trabajo para mantener a nuestra familia. Estoy tratando de avanzar en mi carrera. Y me acusan de traición. Rodrigo hablaba con auténtica indignación, pero Valeria percibía la falsedad de sus palabras. Demasiado emotivo, demasiado teatral, como si intentara convencerla no solo a ella, sino a sí mismo. De acuerdo, dijo cansada. Digamos que me equivoco, digamos que solo estás apoyando a un colega. Pero entonces, ¿por qué mientes sobre tus reuniones? ¿Por qué dices que estabas en negociaciones de negocios? No estoy mintiendo. La reunión con Estefanía estaba relacionada con el trabajo. Indirectamente, su divorcio afecta a su rendimiento, lo que afecta a todo el equipo. Cada explicación sonaba cada vez menos convincente. Valeria sentía que su marido se enredaba en sus propias mentiras, inventando nuevos detalles para justificar los anteriores. Rodrigo, mírame a los ojos y dime sinceramente, ¿me estás engañando? Se detuvo frente a ella y la miró directamente a la cara. En sus ojos había la determinación de un hombre dispuesto a mantenerse firme hasta el final. No, Valeria, no te estoy engañando. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Eres mi mujer. Te quiero. Las palabras sonaban firmes y convincentes. Pero Valeria conocía demasiado bien a Rodrigo como para no darse cuenta de los pequeños signos de una mentira. El leve movimiento de un párpado, la forma en que apretaba los labios, la tensión en los hombros. Está bien, dijo. Quiero creerte. Rodrigo la abrazó y tiró de ella. Valeria sintió el aroma familiar de su colonia, el calor de su cuerpo. Por un segundo quiso creer que todo estaba bien, que realmente era demasiado desconfiada. Pero incluso en su abrazo se sintió falsa. La abrazó como un actor abraza a su pareja en el escenario. Correcto, hermoso, pero sin sentimiento real. Pasaron el resto de la velada fingiendo que el conflicto había terminado. Vieron películas, discutieron planes para el fin de semana, hablaron del banquete en el restaurante. Rodrigo se mostró enfáticamente atento y cariñoso, como si intentase compensar las sospechas de su mujer con un mayor cariño. Pero Valeria ya no le creía. La conversación no disipó sus dudas, sino que, por el contrario, reforzó su convicción de que su marido la engañaba. Demasiadas incoherencias, demasiadas explicaciones convenientes, demasiada emoción donde debería haber simple verdad. A la mañana siguiente, domingo, Valeria llamó a Liliana y le pidió reunirse. Su amiga aceptó sin demasiadas preguntas ir a su casa después de comer, cuando Rodrigo se hubiera ido a casa de sus padres. ¿Hablaste con él? Preguntó Liliana nada más cruzar el umbral. Sí, hablé con él. Lo niega todo. Se sentaron en la cocina con té y galletas, y Valeria contó lo del cheque que había encontrado y la conversación con su marido. Liliana escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Y le creíste? Preguntó cuando terminó el relato. Quería creerle, pero no le creí. Pues sí, porque ayer los volví a ver. El corazón de Valeria se hundió. ¿Dónde? En el parque de Ibirapuera. Estaba fuera con mis sobrinos montando en bicicleta. Y vi a Rodrigo con la misma chica del centro comercial.
Valeria dejó a un lado su taza de té. Le temblaban ligeramente las manos. ¿Seguro que era ella? Totalmente. La reconocí enseguida. Una rubia preciosa, de unos 28 o 30 años. Bien vestida, bien arreglada. ¿Qué estaban haciendo? Liliana estaba callada. Claramente no quería herir a su amiga. Val, iban cogidas de la mano, caminando por el callejón, cogidos de la mano y hablando de algo. Parecían una pareja de enamorados. La última esperanza de que todo fuera un malentendido se había derrumbado. Cogerse de la mano con un colega que está pasando por un divorcio ya no es una amistad. Es una aventura. ¿Cuándo fue esto? Preguntó Valeria. Ayer, sobre las 4 de la tarde, recordó Valeria. A las 4 de la tarde del sábado, Rodrigo estaba en casa viendo el fútbol. Así que Liliana se había equivocado de hora o de día. Liliana, ¿estás segura de que recuerdas el día? ¿De ayer? Sí, claro. Sábado. Los niños y yo siempre vamos al parque los sábados. No puede ser. Rodrigo llegó a casa a las 4 de la tarde. Liliana frunció el ceño. Val, ¿a qué hora llegó del fútbol? Hacia las 12, como siempre. Y yo los vi a las 4. ¿Tal vez volvió a salir de casa? Se preguntó Valeria. Rodrigo salió de casa por la tarde. Dijo que iba a la tienda a comprar tabaco y volvió una hora después. Ella no se había dado cuenta. La tienda estaba cerca, pero a veces había colas. Fue a la tienda, dijo despacio, pero solo una hora. Una hora era tiempo suficiente para ir al parque, dar un paseo y volver. Valeria sintió que todo le daba vueltas por dentro. Así que ayer, pocas horas después de haberle jurado fidelidad, Rodrigo había salido con su amante, paseando con ella por el parque, cogidos de la mano, y luego volviendo a casa y fingiendo que no había pasado nada. Dios mío, susurró ella. ¿Cómo ha podido? ¿Cómo puede mentir así? Liliana extendió la mano y le apretó la palma. Val, lo siento mucho. Sé cuánto te duele. ¿Qué debo hacer, Lily? ¿Hacer una escena? ¿Pedir el divorcio? ¿Qué es lo que quieres? ¿Salvar el matrimonio o castigarlo? Se preguntaba Valerie. ¿Qué quería realmente? Hace un mes la respuesta habría sido obvia. Quería un matrimonio feliz con un marido cariñoso. Pero ahora todo había cambiado. La confianza está rota, el amor envenenado por las mentiras. Quiero la verdad, toda la verdad. ¿Quién es esta mujer? ¿Cuánto tiempo lleva pasando? ¿Lo serio que es? ¿Y después qué? Entonces decidiré. Pero por ahora no voy a hacer nada. ¿Por qué no? Valeria se levantó y se acercó a la ventana. Afuera estaba la vida habitual de los domingos. Niños jugando en el patio, ancianos sentados en los bancos, parejas jóvenes paseando a sus perros. Una vida tranquila y apacible que ella ya no tendría. Dentro de una semana, un banquete en mi restaurante. La fiesta corporativa de su empresa. Creo que esta Estefanía estará entre los invitados. ¿Y? Quiero verla. Quiero ver cómo se comportan en la misma habitación. Tal vez sea ahí donde todo salga a la luz. Liliana asintió. Ya veo. Pero ten cuidado. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. No me arrepentiré. Me limitaré a mirar. Después de que su amiga se fuera, Valeria se quedó sola en la cocina durante un largo rato, pensando en la situación. Otra semana de fingimiento. Otros 7 días de convivencia con un hombre que la había traicionado. Pero entonces sabría toda la verdad. El banquete iba a aclarar muchas cosas. Si Estefanía era realmente la amante de Rodrigo, seguramente estaría entre los invitados. Y entonces Valeria los vería juntos, se daría cuenta de lo seria que era su relación. O tal vez esté equivocada. Quizás Liliana está confundiendo a alguien y el cheque del café está realmente relacionado con el apoyo amistoso de un colega. Quizás en una semana todo encajaría y Rodrigo y ella podrían empezar de nuevo. Pero en el fondo, sabía que no habría milagro. Los hombres no cambian drásticamente de comportamiento sin una buena razón. Y la razón era obvia. Rodrigo tenía otra mujer que había ocupado el lugar de su esposa en su corazón. Solo quedaba esperar al banquete y ver la verdad con sus propios ojos, por dolorosa que fuera. Por la noche Rodrigo regresó de sus padres de buen humor. Habló de cómo le iba a su padre en el trabajo, de los planes de su madre para renovar la casa de campo. Se mostró atento y cariñoso. Ayudó a preparar la cena, se interesó por su día.
Valeria respondía mecánicamente. Desempeñaba el papel de esposa cariñosa, pero por dentro todo estaba muerto. Mirabas a aquel hombre que durante 8 años había sido el centro de su mundo, y solo sentía un frío vacío. La semana anterior al banquete prometía ser la más larga de su vida. Viernes, quinto día. Por fin había llegado el día que Valeria esperaba con tanta tensión. Se despertó temprano, sobre las 6 de la mañana, aunque el despertador estaba puesto a las 7. Su sueño era agitado, lleno de extraños sueños en los que encontraba a Rodrigo con una mujer extraña, o lo perdía entre una multitud de gente, o estaba en un restaurante vacío donde nadie acudía al banquete. Rodrigo dormía a su lado, dormía plácidamente y parecía perfectamente tranquilo. Valeria le miró la cara a la luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Antes había creído conocer cada rasgo de aquel rostro, cada arruga facial. Ahora el hombre que estaba a su lado le parecía un completo desconocido. Durante la última semana había observado atentamente el comportamiento de su marido, analizando cada gesto, cada palabra. Rodrigo seguía llegando tarde a casa. Seguía siendo reservado y evasivo a la hora de responder a preguntas sobre su trabajo. Pero ahora Valeria conocía la verdadera razón de su distanciamiento. Varias veces lo había sorprendido sonriendo mientras miraba el teléfono. Esa sonrisa no provenía de mensajes de trabajo o noticias. Era la sonrisa de un hombre enamorado que lee los mensajes del objeto de sus afectos. Cada vez que veía esa sonrisa, algo se apretaba dolorosamente en su pecho. Anoche, jueves, había llegado a casa con un ramo de flores, rosas blancas, sus favoritas. Valeria sabía que era un intento de mitigar la culpa, pero aceptó las flores con gratitud e incluso le dio un beso en la mejilla. ¿Por qué?, preguntó poniendo las rosas en el jarrón. Por nada. Quería hacer algo bonito, respondió Rodrigo, pero había algo artificial en su voz. Ahora, en la mañana del banquete, Valeria se dio cuenta de que las flores eran una especie de regalo de despedida. Tal vez inconscientemente Rodrigo sentía que hoy todo cambiaría. Se levantó en silencio para no despertar a su marido y fue a la cocina a preparar café. El día prometía ser largo y difícil. Había que hacer los últimos preparativos en el restaurante, comprobar cada detalle, asegurarse de que todo estaba listo para el importante acontecimiento. Durante el café, Rodrigo se unió a ella. Parecía un poco tenso, lo cual era comprensible. No todos los días se cenaba con el jefe y los colegas en el restaurante de la esposa, sobre todo cuando se tenían secretos. ¿Qué tal has dormido?, preguntó sentándose frente a mí. Bien, mintió Valeria. ¿Estás preocupada? Un poco. Al fin y al cabo es un acontecimiento importante. Desayunaron en silencio, cada uno pensando en otra cosa. Rodrigo miró varias veces el reloj y Valeria se dio cuenta de que consultaba el móvil más a menudo de lo habitual. ¿A qué hora empieza el banquete?, preguntó ella, aunque conocía todos los detalles. A las 7 de la tarde. Osvaldo pidió a todos que fueran puntuales. ¿Y quiénes serán los compañeros? Rodrigo dudó un segundo. Jefes de departamento, gerentes. No creo que los conozcas. Valeria asintió, pero interiormente se tensó. No había mencionado a Estefanía, aunque lógicamente, si realmente era empleada de RR&R, debería estar entre los empleados clave invitados a la fiesta corporativa. Después del desayuno, Rodrigo se fue a trabajar y Valeria fue al restaurante. Había que hacer los últimos preparativos y ella quería que todo saliera impecable. No solo porque se trataba de un gran encargo, sino también porque esta noche decidiría el destino de su matrimonio. En el restaurante reinaba un ambiente de negocios. Carlos ya estaba en la cocina, comprobando la comida y preparando salsas. Los camareros disponían las mesas según el plan que Valeria había trazado para el banquete. 22 personas debían sentarse en 4 mesas dispuestas en forma de U para que todos los invitados pudieran verse y oírse. «Patrona, todo está listo», informó Carlos al salir de la cocina. «La carne está perfecta, el pescado fresco. Anoche hice el tiramisú como me pediste. Se lo agradezco. ¿Viene el ayudante extra?» «Sí. Marco estará aquí a las 6. Tiene experiencia. Ha trabajado en buenos restaurantes». Valeria asintió y recorrió la habitación, comprobando cada detalle. Los manteles eran blancos como la nieve, la cubertería reluciente, las copas transparentes como una lágrima.
Los arreglos florales de las mesas eran elegantes, pero no ostentosos. La iluminación estaba preparada para crear un ambiente acogedor, pero los invitados podían verse entre sí y ver la comida con claridad. El día se alargó con una lentitud angustiosa. Valeria se ocupaba de los asuntos de actualidad. Recibía a las visitas habituales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la velada que se avecinaba. ¿Qué aspecto tendría Estefanía? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo se comportaría Rodrigo en presencia de su esposa y amante al mismo tiempo? A las 6 de la tarde, el restaurante estaba listo para recibir a los invitados al banquete. Los comensales habituales habían terminado de comer y las mesas se habían recogido. Valeria envió a casa al personal extra, dejando solo a los que servirían a la fiesta corporativa. Se puso su mejor vestido, un elegante negro que realzaba su figura, pero que parecía estricto y formal. Un mínimo de joyas, unos pequeños pendientes de oro que Rodrigo le había regalado por su último cumpleaños, y un anillo de compromiso. Nada de marcas caras, nada de ostentación de riqueza. Quería parecer una mujer trabajadora, no la esposa de un empresario de éxito. Oswaldo fue el primero en llegar, precisamente a las 7. Llevaba el mismo traje elegante que en su primera visita y parecía satisfecho. Señora del Mar, bienvenida, dijo estrechándole la mano. El restaurante tiene un aspecto excelente. Estoy seguro de que mi personal estará encantado. Gracias por su confianza, señor Castro. Todo está listo para su evento. Poco a poco fueron llegando los demás invitados. Hombres con trajes de negocios, mujeres con ropa estricta pero elegante. Valeria saludó a cada uno. Los condujo a las mesas, ofreció cócteles de bienvenida. Todos se mostraron educados y agradecidos. Muchos elogiaron el ambiente del restaurante. Rodrigo apareció hacia las 8:30, cuando la mayoría de los invitados ya se habían reunido. No estaba solo. Junto a él caminaba una mujer a la que Valeria reconoció al instante, aunque era la primera vez que la veía. Estefanía Nogueira era exactamente como la había descrito Liliana. Entre 28 y 30 años, rubia con el pelo hasta los hombros, una cara bonita de rasgos correctos. Llevaba un caro vestido rojo que realzaba su figura y zapatos de tacón alto. Un collar de oro brillaba alrededor de su cuello y llevaba varios anillos con piedras en los dedos. Estefanía parecía segura y elegante, pero había algo desafiante en su aspecto. Un maquillaje demasiado brillante, un escote demasiado profundo, un vestido demasiado ajustado. Se comportaba como una mujer acostumbrada a la atención masculina y que sabía cómo atraerla. Rodrigo se acercó a Valeria con una sonrisa tensa. Valeria, te presento a mi colega Estefanía Nogueira. Estefanía, esta es mi mujer, Valeria. Estefanía miró a Valeria de pies a cabeza. Algo parecido a la decepción o incluso al desdén brilló en sus ojos. Es un placer conocerla, dijo con una voz carente de sinceridad. Rodrigo me ha dicho que trabajas en la restauración. Sí, este es mi restaurante, contestó Valeria, escrutando el rostro de su rival. Estefanía volvió a mirarla y sus ojos se detuvieron en el sencillo vestido y las modestas joyas. Ya veo. Qué amable Rodrigo al llevarte con él a la fiesta. Seguro que no sales mucho. Había un trasfondo de veneno en aquellas palabras. Era evidente que Estefanía pensaba que Rodrigo había traído a su mujer de carabina, por lástima o por obligación. No se había dado cuenta de que estaba en el restaurante de Valeria. Venid a las mesas, dijo Valeria, decidiendo no responder aún a las insinuaciones. Los cócteles están en las bandejas. Pueden tomar los que quieran. Rodrigo y Estefanía se dirigieron hacia los invitados. Valeria notó que caminaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero sintiendo claramente la presencia de uno. Estefanía susurró algo al oído de Rodrigo, que asintió. El banquete había comenzado. Los invitados estaban sentados en las mesas según el plan que había trazado Osvaldo. Rodrigo estaba en una mesa con los jefes de departamento, Estefanía en la siguiente con los mandos intermedios. Valeria circulaba por la sala, supervisando el servicio y charlando con los invitados. Se sirvieron aperitivos, bruschetta con tomate, canapés con salmón, quesos con fruta. Todo el mundo alaba la calidad de la comida y la presentación. Osvaldo llamó varias veces a Valeria para presentarla a los demás comensales como anfitriona del restaurante. Estefanía estaba sentada de espaldas a la mesa de Rodrigo, pero de vez en cuando se giraba para decirle algo.
Valeria se fijaba en esas miradas, en esas sonrisas fugaces que intercambiaban. Cualquiera que los hubiera observado con atención se habría dado cuenta de que existía un vínculo especial entre ellos. Cuando sirvieron los platos calientes, el ambiente se había relajado. El vino soltó las lenguas. Las conversaciones se hicieron más animadas y alegres. Osvaldo brindó por el éxito de la empresa y agradeció a todos los empleados el trabajo bien hecho. Fue entonces cuando ocurrió algo que Valeria no esperaba. Estefanía se levantó de su asiento y se acercó a la mesa donde estaba sentado Rodrigo. No había asiento junto a él, pero ella se colocó detrás de su silla y le puso la mano en el hombro. El gesto era íntimo, posesivo. Y esta mujer, señaló con la cabeza a Valeria, que pasaba por allí. ¿Es de aquí? Entiendo que a veces tengáis que llevar a vuestras esposas a fiestas de empresa, pero normalmente van vestidas adecuadamente para la ocasión. Valeria se detuvo como un pasmarote. Varios de los invitados se volvieron hacia ella, con desconcierto y vergüenza en sus rostros. Estefanía, en cambio, se puso frenética y decidió continuar. Lo siento, pero gente así arruina el evento. Mírala, un vestido barato, sin joyas adecuadas. Parece una camarera, no la mujer de un directivo de éxito. Esos mendigos no tienen cabida en una sociedad decente. La sala se va calmando poco a poco. Las conversaciones se detuvieron. Cada vez más gente se volvió hacia la fuente del ruido. Rodrigo estaba sentado, rojo como un cáncer, sin saber qué hacer. Osvaldo se levantó de la mesa con expresión amenazadora. «Estefanía, deja de hacer eso de una vez», dijo con voz severa. Pero no había forma de detenerla. ¿Detener qué? ¿Decir la verdad? Se volvió hacia Valeria, que estaba de pie a unos metros, sosteniendo la bandeja y tratando de entender lo que estaba pasando. «Mira, cariño, me doy cuenta de que lo estás intentando, pero tu aspecto no está a la altura del evento. Quizá deberías irte a casa. Tengamos una cena sin demasiada decoración». Se hizo un silencio sepulcral. Todos los invitados miraron a Estefanía y Valeria. Rodrigo se cubrió la cara con las manos. Osvaldo parecía dispuesto a despedir al empleado en el acto. Y fue en ese preciso momento cuando uno de los camareros se acercó a Valeria. «Señora del Mar», dijo en voz alta y clara, «tenemos un problema en la cocina y necesitamos su atención. Carlos le pide que se acerque». Estefanía se quedó helada al oír la media palabra. Su rostro cambió como si la hubieran mojado con agua fría. Se volvió lentamente hacia el camarero y luego hacia Valeria. «¿Qué ha dicho?», susurró. «Se ha dirigido a mí como dueña del restaurante», respondió Valeria con calma, dejando la bandeja en la mesa más cercana. «Porque es mi restaurante, es mío». Estefanía se puso tan pálida que su maquillaje parecía una máscara sobre su rostro blanco. «¿Tu restaurante?» «Mi restaurante, mi negocio, mis empleados, mis comensales», habló Valeria en voz baja. Pero en el silencio absoluto de la sala, cada palabra se oía con claridad. «Y usted, señora Nogueira, acaba de insultar públicamente a la anfitriona del establecimiento donde está cenando». Los ojos de todos los presentes se desviaron hacia Estefanía. Se quedó con la boca abierta, incapaz de pronunciar palabra. Toda su compostura se evaporó en un instante. Valeria se acercó a la barra donde estaba el teléfono. «Alex», le dijo al guardia que estaba de guardia en la entrada. «Ven aquí, por favor». Alex, un hombre corpulento de unos 40 años, apareció inmediatamente en el vestíbulo. «¿Sí, patrona?» «Acompaña a esta señora fuera del restaurante. Ya no es bienvenida». «Pero yo», murmuró Estefanía, recuperando por fin la facultad del habla. «Es un malentendido. Yo no lo sabía». «No lo sabías, pero eso no excusa tu comportamiento», dijo Valeria en el mismo tono tranquilo. «Humillaste públicamente a una persona basándote solo en su apariencia. Eso dice más de tu educación y de tu carácter que de mi forma de vestir». Estefanía miró a Rodrigo, esperando que la defendiera. Pero el marido de Valeria estaba sentado mirando su plato y no levantó la vista. «¡Rodrigo!», gritó. «Di algo». Rodrigo levantó lentamente la cabeza. En sus ojos había una mezcla de vergüenza, desesperación y una especie de desesperanza. «Summer, vete, Estefanía», dijo en voz baja. «Vete». «Pero nosotros…», empezó, pero no terminó la frase, al darse cuenta de que lo decía en presencia de todos sus colegas y de la mujer de su amante.
Alex la cogió por debajo del codo con suavidad, pero con insistencia. Venga, señora, sin hacer mucho ruido. Estefanía miró a Valeria con odio, luego a Rodrigo con reproche, y finalmente permitió que el guardia la acompañara hasta la salida. Sus tacones repiquetearon en el suelo. El sonido se hizo cada vez más silencioso hasta que la puerta de entrada quedó muda. En el vestíbulo seguía reinando el silencio. Todos los invitados miraban a Valeria, esperando su próximo movimiento. Osvaldo parecía muy avergonzado. Señora del Mar, comenzó. Le pido disculpas por el comportamiento de mi empleada. Es absolutamente inaceptable. Valeria levantó la mano deteniéndolo. Señor Castro, usted no es responsable del comportamiento maleducado de otra persona. Sigamos con la cena. La cocina ha preparado unos postres excelentes, y sería una pena que se perdieran por un incidente desagradable. Poco a poco, la conversación se reanudó, aunque el ambiente ya no era tan distendido. Los invitados miraban con curiosidad a Rodrigo, que estaba sentado rojo y deprimido. Algunos cuchicheaban entre ellos, obviamente discutiendo lo que había sucedido. Valeria había vuelto a sus funciones de anfitriona, pero ahora era tratada con especial respeto. Todos se dieron cuenta de que acababan de presenciar no solo un escándalo, sino un drama personal. Los postres se sirvieron sin incidentes. El tiramisú y las macedonias fueron bien recibidos. Osvaldo hizo otro brindis, esta vez agradeciendo a la anfitriona su hospitalidad y profesionalidad. A las 11 de la noche, el banquete había llegado a su fin. Los invitados empezaron a marcharse, dando las gracias a Valerie por la magnífica cena y disculpándose por el comportamiento de su colega. Muchos dejaron tarjetas de visita, diciendo que sin duda volverían. Rodrigo se quedó en la mesa hasta el final. Cuando la sala estaba casi vacía, se acercó lentamente a su mujer. «Valeria, tenemos que hablar», dijo en voz baja. «Sí, tenemos que hablar», asintió ella. «Pero no aquí, en casa». Volvieron a casa en completo silencio. Rodrigo conducía mirando solo la carretera. Valeria miraba por la ventanilla las luces nocturnas de la ciudad. Ambos se dieron cuenta de que la conversación sería difícil y posiblemente definitiva. En casa, se sentaron frente a frente en la cocina. Rodrigo parecía agotado. Había envejecido varios años en una sola noche. Valeria comenzó. «Sé lo que estás pensando, pero creo que llevas meses engañándome con esa mujer», le interrumpió Valeria. «Creo que me has estado mintiendo todos los días, inventando excusas para tus ausencias. Creo que hoy tu amante ha humillado públicamente a tu mujer en mi propio restaurante. ¿Estoy pensando bien?» Rodrigo guardó silencio unos instantes y luego asintió. «Sí, tienes razón, razón en todo». Extrañamente, la confesión no trajo alivio. Valeria solo se sentía cansada y vacía. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó. «3 meses», respondió él en voz baja. «Empezó como un enamoramiento casual, pero luego...» «Entonces te enamoraste de ella». «Me enamoré. ¿Y ahora qué?». Rodrigo levantó los ojos y la miró. «Voy a pedir el divorcio, Valeria. Es lo único honesto que puedo hacer». Valeria asintió. Había esperado aquellas palabras, pero aún así le dolió oírlas. «¡Qué bien! Así que 8 años de matrimonio acaban por culpa de una recepcionista que ni siquiera sabía que estaba insultando al dueño de un restaurante». «Valeria, yo...». «No», lo detuvo ella. «Sin explicaciones ni excusas. Solo vete con ella. Y no vuelvas». Rodrigo se levantó, se quedó de pie unos segundos y salió de la cocina. En la puerta se dio la vuelta. «Lo siento», dijo. Valeria no contestó. Se sentó a la mesa de la cocina. Escuchó cómo él hacía las maletas en el dormitorio, el portazo de la puerta principal, el arranque del coche en el patio. Entonces la casa se quedó en silencio, más silenciosa de lo que había estado nunca en sus 8 años juntos. Valeria se quedó sentada en la mesa de la cocina hasta que amaneció, pensando en que la vida a veces cambia de la noche a la mañana, y que a veces es para mejor, aunque duela mucho.